Bueno, bienvenidos a todos a este canal de YouTube. Hoy contamos con la presencia de una gran psicóloga y referente dentro, puesto de esta comunidad psicológica, quien es Vicky Ávila, con quien vamos a compartir un tema. Realmente es la primera vez que tocamos este tema en este canal. Y de hecho, pues no es un tema que quizás sea muy tocado realmente, pero sí que es necesario y hoy vamos a ver eso. ¿Qué tal, Vicky? Un saludo y muchas gracias por estar en este espacio y brindar un poco de tu tiempo. Gracias. Hola a todos y a todas. Gracias, Ítalo, por la convocatoria, por invitarme, verdaderamente, y por la presentación. Verdaderamente, es como vos lo decís, ¿no? Es un tema que nos atraviesa a todos y a todas en la vida en general y del cual poco se habla. Y si se habla, no siempre se habla con información basada en la evidencia, con un Ujú. criterio riguroso a la hora de abordar este tema. Así que es un gusto para mí poder estar acá y conversar un poquito y echar luz en esto que nos convoca. Bien, perfecto. ¿Te parece si empezamos? Empecemos. Bien. Bueno, quizás empezar un poquito para introducir el tema, eh, dando primero el contexto porque vamos a abordarlo este acto. Eh, Primero, una pregunta quizás un poquito personal, pero ¿qué fue lo que te atrajo de la terapia de aceptación y compromiso? Y bueno, ¿cómo empezaste a integrarlo en tu trabajo clínico? Yo digo que fue un amor a primera vista y hasta el nacimiento de mi hijo, que hoy tiene 4 meses y medio, fue el amor y el enamoramiento que me duró más tiempo, el de acto. Me enamoré del modelo, después nació mi hijo, muchos años después, y ahí destronó el primer puesto. Pero más allá del humor, a terapia de aceptación y compromiso, lo que me llevó a incorporarla no solamente en mi práctica clínica, sino se convirtió en un modo de ser y estar en la vida, tiene que ver con esta mirada bien contextual, contemplando todo el contexto que nos atraviesa y que influye en nuestra conducta, y con el fin de promover una mirada más flexible, ¿no? Me doy cuenta que muchas veces la base de nuestro sufrimiento tiene que ver con eso, con la inflexibilidad psicológica que tenemos y que presentamos frente a determinados eventos de nuestro mundo interno, y que trabajando en esta flexibilidad psicológica realmente aprendemos a relacionarnos de una manera mejor, más llevadera, con el sufrimiento que es inherente a la experiencia humana. ACT tiene una mirada particular respecto al sufrimiento humano, que me gusta mucho, que la veo cercana, realista, que invita a no patologizar aquello que sentimos, todo lo contrario, ¿no? Es una invitación a validar nuestra experiencia del mundo interno de manera amorosa, compasiva, y de ahí, a partir de esa mirada, poder dirigir nuestras acciones a aquello que realmente es importante para nosotros y nosotras, ¿no? Acá lo importante es ese valor personal en términos singular y las acciones que estoy dispuesto y dispuesta a emprender en ese camino, ya sea en algún área de nuestra vida en particular y como en general. Entonces, más o menos, fue eso lo que me atrajo del modelo y que dije, sí, quiero esto para mi práctica clínica, no me veo trabajando desde un modelo más mecanicista, donde tenga que Vale. sacar y poner algo o pensar en términos más patologizantes, realmente. Ujú. Bien. Y ahora para complementarlo, ¿qué entendemos por sexualidad? Qué buena pregunta. Nuevamente, de aquello que se conoce, se dice mucho y se conoce poco a veces, ¿no? A mí Ujú. me gusta, Sí. la Organización Mundial de la Salud hace una definición para mí fantástica de lo que es sexualidad humana, y yo lo voy a decir en términos muy sencillos acá, Vale. es aquello que atraviesa la vida de la persona. La sexualidad configura todo, toda la historia,
de la persona constituye muchas veces de manera identitaria aquello que sentimos, aquello que hacemos, aquello que en determinada forma expresamos, tiene que ver con, no solamente con cuestiones relacionadas a la genitalidad, tiene que ver mucho con el sentir, con la expresión de los roles, con la expresión de género, con la percepción del género, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el disfrute. Es algo muy novedoso también que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud incorpora el concepto de disfrute y de placer al hablar de sexualidad, cosa que antes era como impensado, ¿no? También una pata importante de la sexualidad humana, el disfrute, el placer. Y hay algo que es muy importante, y es que también la sexualidad humana, y es lo que nos convoca sobre todo a hablar de esto, y es que tiene que ver con un derecho. La sexualidad es un derecho fundamental de las personas, la expresión libre de la sexualidad, la exploración y la vivencia de manera individual, como cada quien elija y desee vivirlo, es un derecho fundamental de las personas, porque también están dentro de los derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos derecho a elegir cómo relacionarnos con nuestra sexualidad y con todo lo que eso implica. Así que, bueno, como resumido, un poquito de eso se trata. Bien, excelente. Ahora, desde tu experiencia, ¿cómo ACT contribuye a una comprensión más saludable, compasiva, y flexible de la sexualidad humana? Contribuye de manera total, así tengo que decirlo, no encuentro otra palabra, porque nos invita a pensar, a conocer la historia de aprendizaje, ¿no?, de las personas, cómo este consultante o esta consultante que tengo en mi consultorio fue configurando la relación con la sexualidad. ¿Cuáles fueron los primeros modelos? ¿Qué se dijo? ¿Qué aprendió? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué estereotipos de género contribuyeron, se reforzaron? ¿No es cierto? Digo, ¿cuál es la relación que tiene en su historia con respecto a la sexualidad? Tenemos que pensar que ACT es una terapia de conducta. Entonces, como buena terapia de conducta, necesitamos conocer la historia de aprendizaje que la persona tuvo. Entonces, en ese punto es fundamental. Después tenemos esta mirada respecto a la flexibilidad psicológica que nos invita a repensarnos, nos invita a relacionarnos de una manera flexible. Sabemos que el contexto influye en la conducta, entonces también nos invita a repensar ese contexto, a repensar las conductas que tenemos, sobre todo en términos de empezar de manera amorosa, compasiva, a desmistificar ciertas creencias limitantes que pueden oficiar como mandatos, como reglas. Muchas veces mi conducta no está gobernada por lo que yo deseo, por lo que es importante para mí. En ocasiones está gobernada por mandatos, del estilo, por ejemplo, la sexualidad no es un espacio habilitado para las mujeres, ¿no? ¿Cuántos estereotipos de género se reproducen respecto a la sexualidad? Los varones siempre tienen ganas de tener relaciones sexuales. Un mandato. Donde no es real, donde viene a fortalecer un estereotipo de género, de una masculinidad hegemónica que no es real y que no le sirve a nadie ya en el 2025, ¿no? Entonces, ACT nos viene a mostrar esto. ¿Cómo nos podemos relacionar más por lo que es importante para mí que por el mandato? Y esto implica la flexibilidad psicológica. Entonces, vamos a acompañar a que la persona pueda relacionarse según lo que es importante respecto a su vínculo con la sexualidad y no por el mandato. A explorar el valor. ¿Al servicio de qué está aquello que hago? ¿No? Es una invitación ahí a ser
y habitar nuestra sexualidad, encarnar la experiencia de la sexualidad de manera consciente. Consciente me refiero a ese lugar donde yo puedo estar sin juicio, en apertura, vivenciando lo que mi mundo interno muchas veces trae frente a determinadas experiencias, pero sin caer en juicio. ¿No? Nos invitan a una mirada y a una forma de estar y ser más auténtica, en definitiva. ¿No? Eso es lo que, en definitiva, es lo que buscamos eso. Yo siempre digo en las consultas, trabajemos con sexualidad o trabajemos con alguna otra cuestión. Mi objetivo en la vida y en el consultorio es que las personas que pasan por ahí se vayan un poquito más libres. Y esta libertad tiene que ver con una mayor autenticidad, un mayor ser más genuino, una mejor versión. Esta mejor versión de cada quien que sea a partir de lo que es importante para la persona, ¿no? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. No sé si respondí. Y creo que lo mencionaste un poco, pero para que quizás lo puedas explicar un poco más. Dentro de ACT se habla de lo que es levitación experiencial. Entonces, ¿qué papel juega justamente levitación experiencial en el sufrimiento relacionado con la sexualidad? Bien, me gusta la pregunta, Ítalo, muchas gracias. Una de las patas, ¿no?, de la terapia de aceptación y compromiso tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con poder acercarnos a lo que es importante, y esto implica el coraje, implica la apertura, sin juicio y con total conciencia y amabilidad de lo que mi mundo interno trae. Mundo interno, emociones, pensamientos, sensaciones físicas que están piel adentro. Entonces, en ocasiones hay determinadas experiencias relacionadas con la sexualidad que vienen con un caminito más de mandato, o esto que decíamos, la reproducción de ciertos estereotipos de género. Entonces, lo que busca la persona es, al enfrentarse con esa situación que es difícil, que tiene que ver más con el estereotipo, con el mandato, puede evocar experiencias del mundo interno que sean difíciles. Entonces, algunas personas, o todos en algún momento, tendemos a querer evitarlas, nos queremos ir de ahí, pero no de la situación en sí, observable, sino en realidad lo que queremos es irnos de lo que sentimos adentro, bien adentro. Pero no nos damos cuenta que esa lucha por no sentir la incomodidad o aquella experiencia un poco más difícil termina alejándonos de lo que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que realmente desea vincularse sexualmente o sexoafectivamente con otra persona, pero existe en esta persona la creencia de que sus características corporales, características físicas, no son hegemónicas, ¿no? Sabemos que hoy estamos lidiando con ciertos modelos hegemónicos de belleza y que, claro, lo que le muestran las redes sociales no condicen con lo que esta persona está vivenciando. Entonces, bueno, a partir de lo que le genera en el mundo interno exponerse a vincularse con otra persona, con la creencia de que su cuerpo no tiene estas características, generar malestar, incomodidad, vergüenza, ¿no? Aparecen ciertas experiencias, ciertos pensamientos, y la persona a partir de esto deja de vincularse sexualmente o sexoafectivamente con alguien. Se repliega. Se pone en marcha la evitación experiencial. Para no sentir vergüenza, mejor no me vinculo con nadie. Me quedo encerrado, encerrada en mi propio mundo, en mi casa, aun cuando tenga muchísimas ganas de vincularme con alguien. Esto, a mediano y largo plazo, termina siendo muy costoso para la persona, ¿no? Entonces, nuestro trabajo desde ACT será relacionarse de una manera flexible con esa vergüenza, con lo que le pasa frente a la vergüenza, ¿no? Con lo que le pasa en este mundo interno, y que pueda vincularse con alguien, si lo desea, a pesar de la vergüenza.
o a pesar de los pensamientos. Nosotros desde ACT no buscamos cambiar el pensamiento. ¿No? No nos importa el contenido, nos importa la función que tiene. Entonces vamos a trabajar para que en lugar de habitar la evitación experiencial, habitemos la aceptación experiencial. Que no es aceptar que mi cuerpo tenga otras características. No tiene que ver con eso. Es aceptar lo que mi mundo interno trae frente a este tipo de experiencia, ¿no? Que puede aparecer la vergüenza, que es válida, que puede aparecer cierta incomodidad, pero que también atravesar la incomodidad me va a acercar a aquello que es importante para mí. No sé si respondí. Bien, excelente. Y lo mencionaste también al inicio, es importante los valores, pero quizás para que te puedas explayar un poquito más en esa parte, ¿qué lugar ocupan los valores en la construcción de una sexualidad más plena y significativa? El lugar es mucho, es un lugar de muchísima importancia, porque en definitiva lo que vamos a buscar desde ACT es cultivar mi mejor versión. ¿No? Mi mejor versión va a implicar todas las áreas de mi vida, en determinados contextos. También en el contexto de la sexualidad, ¿cuál sería mi mejor versión? Mi mejor versión no tiene que ver con una cuestión competitiva o de excelencia en términos de resultado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta mejor versión, es donde yo puedo ser libre y auténtica, genuina, ¿no? Donde realmente aquello que hago, aquello que digo, lo que elijo, está gobernado, está al servicio de lo que es valioso para mí. Y valioso para mí no es el mandato, no es un mandato, no es un valor social. Muchas veces cuando hablamos de valores, las personas tendemos a pensar en aquellos que están socialmente establecidos, como persona honesta, fiel, ¿no? Cuando en realidad esos son valores que están establecidos por convención en toda la comunidad. Bueno, en alguna comunidad. En esta podemos pensar, en nuestras comunidades latinoamericanas podemos pensar en un valor, en otras otro, digo, va cambiando. Cuando hablamos de ACT, hablamos del valor singular, personal, que puede coincidir con este social o no. Tal vez en esta exploración que vamos a hacer de los valores, encuentre que un valor para mí en la sexualidad puede ser el disfrute. ¿No? Ser una persona que está abierta a la experiencia de disfrute. A la experiencia de la curiosidad, de la diversión. Un valor puede ser el cuidado. ¿No? Que la experiencia con la sexualidad esté siempre guiada, ojalá que nuestras experiencias, nuestra relación con la sexualidad siempre esté guiada por el cuidado como valor. El cuidado propio y el cuidado de la otra persona. El cuidado no solamente en términos físicos, el cuidado en términos emocionales. ¿No? Entonces, en definitiva, lo que va a guiar mi conducta en términos de sexualidad también va a ser aquello que es importante para mí. Porque es un área más de la vida. No solamente guía mi conducta a la hora, no sé, de trabajar, a la hora de construir una amistad, aquello que es importante para mí. También a la hora de vivir y de expresar la sexualidad, es importante que guíe lo que es importante. Bien, excelente. Y respecto al proceso de yo como contexto, ¿cómo se puede aplicar este concepto al trabajo con la identidad sexual o el género? Qué importante y qué gran trabajo hay, ¿no? Voy a agregar esto chiquitito. Va a sonar más teórico, pero lo quiero decir. Cuando hablamos de valores, hablamos de cualidades de acción. Es aquello que yo hago. ¿No?
cuál es la acción deseada, ¿no? Ese caminito, esa brújula que va a dirigir mis acciones. El yo contexto, qué importante es este punto a la hora de pensar en las identidades sexuales. En ocasiones encontramos el discurso en personas, en algunas personas, donde hay un yo que está más fusionado, está más pegado con ciertas etiquetas. Entonces el yo soy de determinada forma, determinadas características o a partir de determinada práctica que lleve adelante. Cuando en realidad la propuesta es que podamos tener una mirada más amplia, más en perspectiva, lejos de toda etiqueta, ¿no? Cuando trabajamos con identidades sexuales, es muy importante el trabajo que vamos a hacer como terapeutas en romper estereotipos de género, en ampliar la mirada a un lugar más diverso, inclusivo, compasivo, ¿no? Donde las identidades sean visibles, no la identidad como un proceso rígido y estable. Entonces acá el yo como contexto tiene mucho que hacer. Este proceso vamos a trabajar mucho y a desandar todo este camino para que la persona pueda tener una mirada más en perspectiva, más en distancia, más de este observador sin juicio, ¿no? Y no apegado a una identidad rígida, hegemónica, ¿no? Y que muchas veces esta identidad tan rígida termina siendo la gran fuente de sufrimiento. Porque en ocasiones no se cumple con lo que se espera, ¿no? Con lo que socialmente se espera, cuando hablamos de identidades sexuales. Entonces necesitamos abordar esta mirada más flexible y me gusta como lo mencionaste, porque es importante pensar más en términos plurales. ¿No? No hablar de identidad. Hace un ratito venía de dar una clase en un diplomado y hablaba de sexualidades y hablaba de géneros. ¿No? Ya no hay una identidad, ya no hay una sexualidad, ya no hay un género o dos géneros. Ya estamos hablando más de la diversidad. Como tantas personas somos, tantas identidades pueden haber. Bien. Según tu experiencia en consulta, ¿qué tipo de reglas rígidas o narrativas fusionadas sobre la sexualidad sueles ver con más frecuencia? Las reglas verbales que se escuchan con mayor frecuencia es los varones siempre tienen ganas, siempre están dispuestos al encuentro sexual, tienen que siempre poder, tienen que tener un gran desempeño sexual. La mujer él siente diferente, la mujer es más emocional que el varón, ese es otro que se escucha con gran frecuencia. Esto de otra regla respecto a la sexualidad es, bueno, algunas que son muy riesgosas, hay algunas que son realmente muy riesgosas y es esto de, bueno, cuando llegamos a determinado punto en el encuentro sexual hay que continuar. No se puede decir que no se puede cambiar de idea. Okay. Esto atenta contra el consentimiento, por supuesto, muy importante, y es algo que se escucha mucho, ¿no? Este tipo de reglas verbales, si ya estoy acá, tengo que seguir. Si es mi pareja, siempre tengo que tener sexo, siempre tengo que tener ganas, siempre tengo que estar dispuesta a un encuentro sexual, esa es otra regla. Que se sigue viendo y que nuevamente son reglas peligrosas. Otra regla peligrosa que se sigue reproduciendo es que el uso del preservativo tiene que darse a partir de la penetración, ¿no? Ahí cuando va a aparecer esa instancia,
necesitamos el uso, ahí sí, cuando en realidad el uso del preservativo es a lo largo de toda la práctica. Ese tipo de reglas verbales son realmente peligrosas. Otra regla verbal que se escucha todavía, y que hoy lo hablábamos en este grupo, es que, bueno, las mujeres nacimos para ser madres. En realidad no es cierto. Afortunadamente hoy podemos elegir si sí o si no. Es otra regla verbal que tiene que ver con la sexualidad y que condiciona un montón. Bueno, y podríamos nombrar tantas otras. ¿Se te ocurre a vos alguna? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bueno, respecto a las relaciones sexuales, sobre todo eso es algo que se ve y por eso es una quizás de las razones por las cuales hay el embarazo adolescente, por mucha la desinformación, por ejemplo, el hecho del preservativo, ¿no? Que es mejor hacerlo sin preservativo, ¿no? Uno que también he escuchado mucho es el que mencionaste de que los hombres siempre están dispuestos a o siempre quieren, ¿no? Y eso es algo que no siempre es así, ¿no? De experiencia clínica y también de un poco de autorrevelación, no siempre funciona así, ¿no? No siempre funciona así, hay momentos en los cuales no, pues simplemente no está, ¿no? Por supuesto. Otra regla tiene que ver con respecto a las disfunciones sexuales, ¿no? Que parecería que siempre tiene que haber una causa orgánica, cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Nos encontramos con casos de componente más psicológico, más emocional. Ahí, reglas de, bueno, el mal uso de ciertos métodos anticonceptivos o mal llamados anticonceptivos, ahí hay mucha regla, ¿no? De qué pasa, de algunos métodos como más caseros de cuidado y que realmente son altamente peligrosos. Por eso también aumentó en nuestros países latinoamericanos nuevamente la tasa de incidencia de algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Con esto de estas reglas de, bueno, no es necesario el uso del preservativo durante todo el encuentro. Hay otra regla que también aparece mucho y es, parece que sin penetración no hay relación sexual. No hubo encuentro. Sí, lo he escuchado. Para que haya un encuentro siempre tiene que haber penetración. No es real. Y todo lo que pasa por fuera de la genitalidad se le mal llama previa. Cuando no es una previa, es parte del encuentro sexual. Es todo parte del mismo acto, ¿no? Pero parece que falta algo si no hay genitalidad. Ahí hay una regla súper marcada, una regla verbal, ¿no? ¿De qué es la sexualidad? Parece que todavía se sigue pensando que la sexualidad se reducía a la genitalidad. No. Hoy ya sabemos que no, que es mucho más que eso. Creo que te perdí un poco. El tema de... ¿Estoy ahí? Sí, y ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Otra regla que me viene hacia la mente, ¿sabes qué es? Rapidito, esta de el tamaño importa. Vale, sí, también. Todavía se sigue usando ese tipo de creencias, ¿no? Que, ¿por qué menciono este tipo de reglas? Porque son las reglas con las que nuestros consultantes llegan a sesión. Y que son la fuente del sufrimiento, en gran medida, ¿no? Nuestra tarea es ahí, acompañar. Imagínate si estas reglas en mi conducta, ¿cuántas cosas dejo de hacer? Muchísimas. ¿Qué sexualidad plena podemos tener? Consciente y saludable, ¿no? Me venía a la mente el tema de valores, no sé, pues quizás en términos de la religión, quizás, a ver, también hay personas que tienen ese valor, ¿no? De vivir una vida religiosa, lo cual está pues perfecto, pero quizás cuando este valor
entra en conflicto con quizás una vida sexual que quizás también le gustaría vivir, ¿no? Yo digo, quizás en términos de una religión quizás mal entendida, bueno, entraríamos a debates filosóficos, teológicos, pero no es el tema, pero ¿cómo intervenir en esos casos? Es importante lo que mencionas porque muchas veces el área de la sexualidad termina siendo como relegada, ¿no? Porque el área de la religión o de la filosofía o la creencia toma el primer plano. Uh-huh. Y el conflicto empieza cuando esto se pone en tensión. Entonces, primer paso me parece como que siempre, más allá de si es por religión o cualquier otro tema, es la validación emocional, ¿no? Poder validar aquellas emociones que aparecen frente a esta tensión entre la religión, aquello que creo, que en algún punto es importante en mi vida, que tiene que ver con mi fe, con mi filosofía de vida, y aquellos deseos que también aparecen como parte de esta humana o humano que soy. Tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con esta parte tan importante como un área vital de la vida, igual que otras. Entonces, primero es validar eso, que esté en conflicto, que aparezca la emoción o el sentimiento que aparezca, digo, es totalmente entendible. Uh-huh. Eso como lo prioritario. Y después tendremos que trabajar realmente en la clarificación de valores para encontrar ese caminito del medio. No se trata de resignar, se trata de que podamos encontrar un camino del medio donde se puedan encontrar esta fe, esta creencia religiosa, me refiero a creencia religiosa, si para la persona es importante, si es un valor, no es que vamos a pelear con el valor y querer cambiárselo. Uh-huh. No, lo que vamos a intentar es acompañar a encontrar ese punto donde se puedan compatibilizar. Para eso también es importante tener en claro que la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Entonces, ver de qué otras formas también se vive y se experimenta la sexualidad y sobre todo la función que tiene tanto la religión en mi vida como la función que tiene la sexualidad en mi vida. Es muy importante pensar en términos de función. El para qué tiene este lugar la sexualidad, el para qué tiene este lugar la religión o la espiritualidad en mi vida. No son incompatibles. Esa también es una creencia, ¿no? De que pensar que porque soy una persona de fe religiosa, la sexualidad tiene que quedar relegada, ¿no? Entonces me parece que cuanto más trabajemos en la flexibilidad psicológica de poder relacionarme con mis eventos internos frente a estas dos áreas vitales, más saludable va a ser la experiencia de la vida de esta persona, ¿no? Nosotros no vamos a intentar que deje de tener fe o de creer, por supuesto que no. Sin lugar a dudas hay una función ahí. Encontraremos ese punto de equilibrio. Y cuando hablamos de sexualidad tampoco hablamos de que la persona tenga que hacer prácticas que no quiera. Cada quien encontrará la forma de vivir la sexualidad dentro de aquellos que es importante, nuevamente los valores. Y eso es bien. ¿no? A mí me gusta mucho, yo en ocasiones con pacientes hemos trabajado mucho con respecto a la religión y la sexualidad, de respetando, ¿no? Este lugar que es tan importante y encontrando ese punto ahí de equilibrio, de cómo y en dónde se pueden cruzar estas dos áreas. Flexible. Excelente. Mencionabas al inicio cierta parte de, esta hegemonía
de un cuerpo ideal o cómo debería ser. Entonces, en una situación, no sé, donde una chica no sienta que su cuerpo encaja, ¿no? Con lo que vendría a ser este modelo y por eso no quiere vivir su sexualidad porque siente, no sé, que puede ser juzgada por su pareja, ¿no? Incluso he escuchado esto de que por eso prefieren apagar la luz cuando están en plena relación sexual. ¿De qué manera podemos trabajar la aceptación corporal con ese usuario o esa usuaria? Ahí me viene esto, ¿no? La evitación experiencial. Apago la luz Ujú, para que no aparezca en mi mundo interno como una forma de querer controlar aquella experiencia del mundo interno frente a lo que me despierta el estar en contacto con un cuerpo, con mi cuerpo desnudo frente a un otro y ser juzgada, ¿no? Esa idea de ser juzgada, ese miedo. Entonces digo, ahí lo que vamos a trabajar, más que la aceptación del cuerpo, tiene que ver con la aceptación experiencial del mundo interno. ¿Por qué digo esto? Por supuesto que esta no aceptación de las características del cuerpo tiene una historia, ¿no? Hay algo que se configuró en la historia de aprendizaje de esta persona para que experimente esta relación con su cuerpo. Acá hay mucho de lo social, por supuesto, desde una mirada contextual, ¿no? Las redes sociales nos muestran cuerpos que no son reales, cuerpos hegemónicos donde todos son iguales, parecerían con ciertas características, y todas aquellas que nos vemos por fuera parecería que está mal, ¿no? Ese es el mensaje que más o menos recibimos. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones vemos algunas publicaciones en Instagram, frase célebre o una frase inspiracional con una mujer con un cuerpo hegemónico. Innecesario. Venta de un producto asociada a la imagen de una mujer con un cuerpo hegemónico, con ciertas características que se valoraron en algún momento en la sociedad como esto es lo que está bien y lo que es lindo y lo que es aceptado, y voy a ir un pasito más allá, y lo que es querido y deseado. Entonces, ¿qué pasa con el resto que somos un cuerpo real? Que tenemos un cuerpo real, ¿no? Entonces, ahí puede que esta persona nunca termine de gustarle ciertas características de su cuerpo. Yo no voy a buscar que le gusten esas características que no le gustan. Puede que nunca le gusten. Lo que sí vamos a trabajar es que esas características que no le gustan sean un obstáculo para que pueda acercarse a una sexualidad plena y consciente. Entonces no vamos a trabajar en que acepte que tal vez esa parte de su cuerpo no le guste y le empiece a gustar. Vamos a trabajar en aceptar lo que esa experiencia trae piel adentro, ¿no? Aceptar que tal vez aparece un pensamiento difícil, aceptar que puedo experimentar cierta incomodidad, algún rasgo, alguna cuestión más relacionada con la vergüenza, pero que también exponerme, en el mejor de los sentidos, esto de exponerme a encontrarme con mi pareja en ese momento, a pesar de que mi pensamiento pueda ser un poco más difícil en esa ocasión, tiene un sentido, vale la pena. Entonces no me voy a quedar atrapada y presa de este pensamiento de que mi cuerpo no es lo suficientemente bonito y que eso genera malestar en mí, genera vergüenza, enojo. Aún en presencia de este pensamiento, mi conducta, esto de encontrarme con mi pareja en ese momento, va a estar dirigida por lo que es importante para mí, por el valor. Y ahí veremos cuál es el valor de cada quien, ¿no? No sé si respondo. Bien, no, sí, está perfecto. Está perfecto. Ahora, claro, cuando hablamos de valores, existen, como tú mencionaste, ¿no? Que hay algunos valores que quizás no son nuestros, sino que es por influencia social. Entonces, ¿cómo ayudamos al consultante a diferenciar entre lo que desean desde su autenticidad y lo que creen que deberían desear?
Ahí viene un gran trabajo como terapeutas y que no necesitamos apurarnos. Hay algo que nos pasa como terapeutas, y es que queremos trabajar los procesos de flexibilidad psicológica como si fuese un protocolo, y ACT no es un protocolo. Entonces, como que queremos pasar de un proceso al otro. Bueno, dale, clarifica valores, qué es importante para vos, y lo queremos hacer de manera discursiva, rápida, en una sesión. No. Y no funciona así. Primero tenemos que saber que ACT es una terapia de conducta altamente experiencial. Entonces yo, con hablar de valores, no voy a llegar a ningún lado más que hablar de valores. Y hablar de valores no es conectar con lo importante realmente para la persona. Nosotros nos podemos pasar horas hablando de lo que es importante para vos, lo que es importante para mí, y nunca haber encarnado, haber adentrado en realmente lo importante. Entonces, si nosotros y nosotras como terapeutas desandamos el caminito y acompañamos para que realmente pueda conectar, clarificar, encontrarse con lo importante, con el valor singular, personal, y lo hacemos con paciencia, bajando lo experiencial, no desde dos mentes que hablan de valores, más de qué te pasa acá cuando hablas de esto importante. Este es un buen indicador cuando la persona puede conectar con lo que está pasando acá, en este cuerpo, más allá de las mentes, ¿no? ¿Qué aparece cuando hablo de esto? ¿Qué aparece cuando hago contacto con este recuerdo que tiene que ver con algo importante de mi vida? Uno se da cuenta. El ojo clínico te lleva ahí, que vos lo vas a ver en el consultante. Hay algo que pasa en la postura corporal, en la cara, en la expresión, en el tono de voz, donde vos decís, llegamos. Acá estamos hablando de lo que es importante para esta persona. Ahora sí hizo contacto experiencial. Y no es de hablemos nada más. Si estamos hablando nada más, y para mí es importante la fidelidad, y es importante que la otra persona disfrute, ahí no estoy hablando de valores personales. Yo estoy hablando de que la otra persona disfrute, no es un valor personal. El valor personal es como dice la palabra, es mío. ¿No? Yo puedo trabajar y que sea un valor para mí, ser una persona que pueda acompañar y que tiene en cuenta y que considera el disfrute de la otra persona. Ahí en todo caso. Pero hay que hacer un caminito y ser paciente, tanto en el trabajo con valores como en cualquier otro proceso, no apurarnos. No es marcar la lista, ¿viste? El visto, listo, esta sesión tenemos valores. La siguiente vemos acción comprometida. No. Vamos a acompañar los tiempos de nuestro consultante ahí, indagar de a poquito, con el trabajo experiencial, cómo se siente. La pregunta acá es cómo se siente, cómo es estar en este momento presente, conectando con lo importante. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿No? Bien, excelente. Y ahora, bueno, hemos hablado ya mucho de parte del consultante, ¿no? Por ahora, por parte del terapeuta, según tu experiencia, lo que has podido ver, o incluso también si te pasó en un comienzo, ¿cuáles son los errores más comunes que encontramos en un psicoterapeuta al abordar la sexualidad? Qué importante. La persona del terapeuta o de la terapeuta es fundamental en el abordaje de ACT, y en particular cuando vamos a trabajar con sexualidad, ¿no? Primero porque somos alguien que también experimenta y que somos alguien que también tiene su propio sufrimiento, y desde ahí vamos a acompañar. No es indiferente.
compartimos con distintos contenidos, pero más o menos la misma experiencia ahí, vital. Segundo, que en sesión yo soy el contexto que va a influir en la conducta de mi paciente y al revés. Entonces necesito estar muy abierto, atento a cómo estoy relacionándome con lo que está pasando en sesión, porque eso va a influir directamente en mi consultante. Entonces, algunas de las cosas que se encuentran ahí que muchas veces tenemos miedo de preguntar sobre sexualidad. Entonces estamos dando vueltas por la orilla del tema, rodeándolo, pero nunca vamos a lo conciso, nunca terminamos de hacer la pregunta. En Argentina hace muchos años había un conductor de televisión y de radio que se llamaba Rocín, y que él hacía un programa cuando yo era adolescente, joven, que hacía una pregunta crucial en un momento del programa televisivo, y él le llamaba la pregunta animal. Y él iba bien a las entrañas, ¿viste? Era como esa pregunta bien fuerte, troncal. Entonces yo cuando trabajo en las supervisiones, siempre a mis supervisandos y a supervisandas les invito a que con total compasión y respeto hagan la pregunta animal. Necesitamos evitar esa incomodidad, preguntemos. A veces nuestros consultantes están deseando ahí que preguntemos porque no se animan a abrir por todo el condicionamiento que viene social y cultural respecto a la sexualidad. No nos enseñaron a hablar de sexualidad. Ahora, afortunadamente, en estos tiempos estamos pudiendo hablar un poquito más. Hasta hace muy poco era algo escondidas. Yo era adolescente y leía al doctor Kuznetsov a escondidas. ¿No? Digo, pasaba. Entonces, uno de los lugares donde podemos ahí flaquear un poquito es a la hora de preguntar. Otro lugar que también podemos ahí estar como un poquito más flojos los y las terapeutas tiene que ver con los sesgos de género, ¿no? Con ciertas creencias que yo pueda tener limitantes respecto a cómo es la sexualidad, cómo es los roles de género, y que eso pueda influir. También puede ser el apurarme, como decíamos hace un ratito, en los procesos, ¿no? De querer pasar. Otro punto que también veo en la clínica, y es cuando él o la terapeuta nos ponemos en modo resolución de problemas. Viene nuestro consultante con malestar respecto a la sexualidad, hay que resolver. ¿No? Aparece una cuestión que tenga que ver, también esto muchas veces tiene que ver con la urgencia del consultante o la consultante, ¿no? Imaginemos un caso donde una persona está experimentando disfunciones sexuales en sus últimos 2, 3 encuentros con su pareja. La urgencia con la que llega es a resolver. Decime qué tengo que hacer para sacarme esto y que se resuelva. Y en ocasiones nosotros tomamos esa demanda como una presión y nos ponemos en modo resolución de problemas. Bueno, ¿qué hay que hacer? Técnica de respiración, técnica de esto, ¿no? ¿Qué no digo? Que no necesitemos arribar a alguna técnica, ¿no? Pero no es lo primero, no tenemos que salir corriendo a salvar a nadie de nada. ¿Qué me pasa con esto? Acompañar ahí al consultante, ¿no? A ver, habitemos esto, ¿qué pasa acá? Habitar esto. Pero nosotros también nos ponemos en modo resolución de problemas y querer sacar el malestar. Yo creo que uno de los puntos flojos que tenemos a veces es esto de, y que tampoco estamos acostumbrados a relacionarnos con el malestar del otro. Porque no nos bancamos nuestro propio malestar. Nuevamente, ¿no? Aparece más el modo de evitación experiencial, entonces cuando hay un otro sufriendo enfrente, queremos rescatarlo, queremos sacarlo, queremos que se sienta mejor. Para que diga, uy, mira qué buena Vicky, cómo me dio estoy bárbaro, se me fue el problema, es una genia, le voy a mandar a más pacientes. Cuando en verdad no.
soy una genia ni te resuelvo nada. Vamos a relacionarnos de otra manera con esto que está siendo difícil para vos. Y después veremos. Entonces ponernos en ese lugar donde nos incomoda a nosotros y a nosotras como terapeutas el hecho de no ser genio. Va, te pruebo un poco. Ya regresas. Ahí estoy. Te había perdido un poquito. Sí. Va. Te había perdido. Va, perfecto. Bien. ¿Qué recursos, ya sean libros o cursos, ¿no? Autores, podrías recomendar a un profesional que quiera integrar justamente ACT en el trabajo con la sexualidad? Hay buenos trabajos, hay buenos libros, hay buenos trabajos de investigación que se están haciendo, papers, hay mucho material, ¿no? Para empezar a indagar, a conocer. Hay un libro que es bastante anterior a los nuevos, que habla más de, si no me equivoco, es de Carmen Luciano y Terry Wilson, que habla de las diferentes aplicaciones de ACT a contextos vitales, ¿no? Y ahí ya nos habla algo de sexualidad. Ya hay como una introducción. Después hay otros manuales más específicos, ¿no? Pero digo, empezar a leer algo de sexualidad en la mano de estos dos grandes referentes es fantástico, ¿no? Después hay espacios, cada vez se van hablando más. Yo creo que acá es importante buscar formaciones de calidad, ¿no? Siempre basado en la evidencia, invitar ahí a empezar a preguntarnos también para qué sería importante, como decíamos al comienzo, no necesariamente tengo que dedicarme de manera específica, por ejemplo, a hacer una formación de sexología. Digo, quisiera hacerlo, la puedo hacer, pero la sexualidad, al ser transversal, al abarcar toda la vida de la persona y de la historia, bueno, necesitamos conocerla como terapeutas, necesitamos conocer algo para poder intervenir y acompañar de la mejor manera. Entonces puedo hacer un curso, puedo tomar alguna formación, sin querer, si quiero ser sexóloga, y sexólogo sí, pero quizás ni siquiera. Yo ahora estoy armando un grupito de estudio, específicamente en prácticas clínicas, ACT y sexualidades, ¿no? Considerando esta diversidad. Y ahí no buscamos que nadie tenga una especialidad, buscamos dar herramientas clínicas de manera abierta, conscientes, respetuosas, para abordar desde ACT cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Sea la que sea a través de esta área vital, es contemplar un área vital más. Siempre, por supuesto, trabajando desde el marco teórico de ACT. Claro. Pero bueno, yo creo que desde ahí, y después hay otras formaciones que también nos siguen invitando a cada vez adentrarnos más en temas de sexualidad. Sí, porque incluso cuando encuentras en el buscador no hay muchas, no es como una diversidad, como puede ser, no sé, depresión, ansiedad, que eso sí vas a encontrar, un montón. No, pero poco a poco ya empiezan a aparecer. Ya empieza a aparecer, y ahí en Dirección Valiosa, digo, ahí en Perú, un centro que yo quiero mucho, que me convocan hace muchos años a dar clases. Yo, desde mi experiencia clínica y docente, es uno de los primeros o de los pocos, podría decir, que abrió la puerta al trabajo con la sexualidad. Ahí me convocan a mí para dar un taller, una clase, siempre para hablar de acto y sexualidad. Yo me siento súper agradecida, ¿no? Porque es empezar a introducir. Después hay otras formaciones donde todavía nos cuesta cómo pensar en estos términos. Dije Dirección Valiosa haciendo referencia porque sé que hay muchas personas de Perú acá, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí es un lugar donde hay que reconocer eso. Y después en Argentina, hoy en día lo podemos hacer en cualquier lado con esto de la virtualidad. Pasa que cuesta todavía abrirnos a esta temática. Bien. ¿Qué mensaje te gustaría dejar
a quienes están atravesando un sufrimiento vinculado a su sexualidad? El mensaje principal es que puedan ser, la invitación es a ser compasivos con la propia experiencia interna, y no hay nada malo en cada uno, en lo que sientan, en cómo vivan su sexualidad. Lo voy a hablar en estos términos que me hace sentir más cómoda, de una mirada más inclusiva. No hay nada malo en lo que sentimos, no hay nada malo en la forma en que vivimos y expresamos nuestra sexualidad, nuestros roles de género, nuestra identidad de género, nuestras elecciones, nuestros gustos, nuestras preferencias. Cada quien vendrá a constituir su propia identidad, corriéndose de esa identidad rígida, hegemónica, esa masculinidad tóxica, por llamarlo de algún modo, ¿no? Ese reforzar ciertos estereotipos, validarnos a nuestra experiencia, construir nuestra identidad. Nadie está roto ni fallado. Nadie. Y sí, buscar acompañamiento profesional, matriculado, matriculada, ¿no? Buscar ahí un profesional, una profesional que nos pueda acompañar es fundamental. Pero no hay nada que cambiar. El camino es aprender a relacionarnos con nuestras experiencias y aprender a aceptarnos realmente por quienes somos. Sacar nuestra mejor versión, también en términos de sexualidad. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero dejar en el otro? ¿Con quién me encuentro una noche o una vida, no? Eso, no hay nada malo. No estamos fallados, rotos. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Espero que las personas que lo puedan escuchar les haya llegado. Ha sido muy bonito realmente. Sí, muy, muy cierto, muy cierto todo lo que mencionaste. Bien, Vicky, para que también puedas promocionarte un poco, ¿dónde podemos seguir tu trabajo o saber más de lo que estás haciendo? Gracias, muchas gracias. Bueno, en mi Instagram, que no es nada original, es Vicky Ávila Paván, así me encuentran. Estoy comenzando muy gustosamente el primer viernes de agosto. Comienza este grupo de estudio y entrenamiento en habilidades clínicas, prácticas clínicas, terapia de aceptación y compromiso y sexualidades. Vamos a trabajar en este entrenamiento de habilidades clínicas y la parte teórica, no desde un lugar solamente de diversidad sexual en términos del colectivo, ¿no? Sino que vamos a hacer mucho más amplio. Vamos a trabajar a nivel general lo que es la sexualidad humana. Así que, bueno, ahí me pueden encontrar en ese Instagram, y si no en mi mail, que es licenciada.avilapavan@gmail.com. No tengo otras plataformas, así como que no uso mucho más. Bueno, el Facebook, que casi nadie lo usa. Bueno, en eso me encuentran en otras clases, en diplomados, cosas que nos estamos viendo, pero básicamente ahora el proyecto, ahí muy, muy nuevito, tiene que ver con este grupo de estudio. Así que será un gusto que nos acompañen y que podamos empezar a entrenarnos de manera conjunta, respetuosa, habilitando espacios de formación basada en la evidencia y de entrenamiento. Así que mil gracias, Ítalo, por permitirme compartirlo. A ti, gracias por el espacio, por el tiempo nuevamente. Y pues nada, ha sido muy ameno, muy virtuoso todo lo que se ha hablado también, mucha información valiosa. Y pues nada, espero que la gente que está aquí, que lo haya visto en vivo, se haya llevado también la misma experiencia que yo, y a los que lo vean en diferido también. No, pues nada, nuevamente, muchas gracias, Vicky. Gracias a vos, Ítalo, gracias a todas las personas que nos acompañaron. ¡Ay, qué hermoso mensajito! Gracias, realmente para mí es súper importante que existan estos espacios donde podamos hablar desde la terapia basada en evidencia, de manera respetuosa, cuidadosa, siempre a disposición. Gracias, Ítalo, por ser tan ameno, tan amoroso, por la convocatoria, por sostener este espacio, que
que realmente hay que sostenerlo. Muchísimas gracias, siempre a disposición para ustedes, un beso y un abrazo enorme, yo siempre digo desde acá, desde el fin del mundo, para todo el Perú y para todas las personas que nos hayan acompañado y que nos van a ver después. Gracias. Bien, muchas gracias, Vicky. Gracias a todos también. Bye. Bye.